días. Buenos días, hermano Wilson. Es un gusto de estar acá delante de ti, pero también le agradezco infinitamente a Dios porque Dios permitió estar acá un día con un día más de vida y estar de retorno, ¿no? Después de Claro, estar Dios te por está norte dando de vida Perú. para que vengas a predicar, porque si no quisieras hace tiempo, serías muerto este misionero, porque de él depende la vida y la muerte. Otro dice, te voy a matar. Es que no vas a morir cuando el hombre quiere, cuando el criminal quiere, vas a morir cuando cuando Dios determina. Pero ¿cómo ha muerto con una bala? ¿Cómo murió accidentado? Mira cómo le han robado, cómo le han asesinado. Que así ha estado establecido tu destino, Dios así lo quiso. ¿Ya? Entonces no es porque el ratero es ya, así era ya establecido cómo tenías que morir. Así que tranquilo. Amén. La verdad que te puedo dar un pequeño comentario de lo Ya, que tú he escuchado, todo el programa que ha a tenido. ver. La verdad que es lamentable y vergonzoso del ser humano acá en el Perú y en el mundo hace todo eso. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen pues, fuerza espiritual, no conoce a Jesucristo, por eso no tiene sanidad en su mente, en su corazón, ha caído al egocentrismo y haciendo todas las cosas incorrectas, y todo eso es dominado por un ser llamado Satanás, y ese le ha venido a robar, a destruir toda la identidad del hombre, y por lo tanto el hombre cayó al egocentrismo, queriendo ser como Dios, y para eso también roba, entra la corrupción y todo lo que vemos, no solamente acá en ATE, sino que estamos viviendo al nivel mundial lo que hace el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque cayó a lo falso éxito. Entonces, por esa razón, el ser humano ha caído a toda la corrupción en general y a la degeneración en general. Y todo eso está escrito en la Biblia, ¿no? Qué bien, misionero, vamos a que a veces, yo hoy día me ha indignado que a veces como la gente hace uso de su poder y destruye una sociedad y destruye un pueblo. Cuando ahí se cumple la palabra, cuando gobierna un justo el pueblo se alegra y cuando gobierna un injusto el pueblo se destruye, ¿no? ¿Y quién es el injusto? El que no tiene temor a Dios, el que no obedece las reglas, el que no obedece las leyes, hace lo que quiere. Mira, ¿qué está pasando? Todos están haciendo lo que da la gana, aprovechando y haciendo uso de su poder. Ese es verdad, ¿no? Y el ser humano es eso, pero no es porque él quiere, sino que ese ser llamado Hay Satanás, un demonio no, que se mete ahí en ellos y sí, ellos dicen, yo no, lo que no quiero hacer, hago, lo que aborrezco hago. ¿Y por qué lo hago? Porque están endemoniados, tienen demonios dentro de ellos es y eso por, tienen que entender. esa es pura verdad, ¿no? Entonces, el ser humano es que ha caído, como te digo, la destrucción total. Y eso es que mientras no conoce a Jesucristo, mientras no tenga encuentro con Dios, todo eso es lo que va a pasar. Y lo peor es que no solamente queda ahí, sino seguirá en su siguiente generación. Y eso, bueno, naturalmente, le guste o no le gusta, va a caer eso. Entonces es importante que el ser humano tiene que abrir su corazón, su entendimiento, pero luego creo que lógicamente es en el tiempo de Dios para que pueda cambiar esta linda sociedad, nuestro querido Perú. Bueno, misionero, entonces esta es la oportunidad para que se arrepientan, ¿no? Esta es la oportunidad para que se arrepientan y puedan encontrar tal vez misericordia, ¿no? Ante el que le da la vida. Misionero, el tema es conociendo a Jesús. La primera pregunta es, si vamos a conocer a Jesús, sería, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Todopoderoso? ¿Quién es este misionero Jesucristo? Es una buena pregunta, tan profundo para un ser humano en común y en un ser humano que conoce a Dios. Y muchos de nuestros queridos hermanos no conocen correctamente Jesucristo. Por esa razón es que aún siendo cristianos, aún caen a la corrupción, aún están sufriendo, están en un estado del infierno y como padre Satanás, y están es engañados por Satanás. Entonces vamos a conocer hoy quién es Jesucristo. Jesucristo es quien el que le dio la mayor influencia en todo el mundo, quien es el que quebrantó el poder de las tinieblas. ¿Quién es el Cristo? Es el protagonista de toda la historia. Es verdad, porque si no hubiera venido Jesucristo, si no hubiera vivido Dios, tampoco el ser humano hubiera existido.
Por esa razón es lo que existe la historia. Él es el dueño de toda la historia. El método de Dios para que pueda restaurar el soplo de vida, la imagen de Dios, es Jesucristo. Por esa razón el hombre existe en esta tierra, sino cómo hubiera sido su vida, qué hubiera sido su vida. Dios, desde el momento que creó y desde el momento que cayó al pecado del hombre, Él dio una promesa, ¿no? Y un pacto hacia los hombres, y eso nos habla muy claro la venida de Jesucristo en Génesis 3:15, la simienta de la mujer. Y Él va a venir en Isaías también, en el Antiguo Testamento nos habla, en Isaías 40:10, Él dice que va a venir con poder, va a poder, recoger todo el pueblo cristiano, ¿no? Entonces es importante que usted, radiodiente que está escuchando, abre su entendimiento, sus oídos, lleva un lapicero y una hoja para que puedas apuntar, los pasajes bíblicos donde usted encuentra quién es Jesucristo y qué es lo que hizo en esta tierra. Bueno, y esta es la oportunidad, misionero Alfredo Ayala es tu seguidor. Él no se pierde ni una enseñanza que tú haces en la radio. Salúdalo, por favor, te está escuchando. Seguramente va a venir a recogerte. Hermano Alfredo Ayala, que tú que estás dirigiendo ya, una congregación, es un gran bendición de conocerte a ti, en que también nos instruyamos cada día más en el conocimiento de Jesucristo. Y este programa también escucha muchos países, nuestros queridos hermanos en Bolivia, en Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, y otros países del mundo de la Europa. En Europa escucha este programa y también la enseñanza, porque el que está sentado acá delante de ti hablando no es porque él quiere, ni lo que piensa, ni lo que cree, sino que es por la gran bendición que Dios ha puesto en mi vida, y es el plan de Dios que se está cumpliendo para poder predicar el Evangelio, porque para poder cumplir el mandato celestial que Dios nos ha mandado. Muchas gracias. Saludo para Alfredo Ayala, que está escuchando en estos momentos la enseñanza del misionero Leoncio Andava. Y puede venir en estos momentos, si no es tanta molestia, Alfredo, ya, porque él quiere darte un abrazo y quiere darte una ofrenda especial. Muy bien. Misionero, continuando con este tema, conociendo a Jesús. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Cuál es el papel que vino a cumplir vuestro Señor Jesús aquí en la tierra para con los hombres? ¿Qué hizo Jesucristo cuando hacía su ministerio en esta tierra? Hizo tres cosas fundamentales y absolutos, ¿no? en esta tierra, Jesucristo. A través de Jesucristo, Él abrió el camino para encontrarse con Dios, porque con nuestra fuerza era imposible. Solamente Jesucristo, y a través de Jesucristo es el único ser que vino a esta tierra como el cimiento de la mujer, ¿no? Para que pueda abrir el camino para poder encontrarnos con el Dios. Y Juan 14:6 nos habla muy claro. Jesús dijo: yo soy camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, solamente en nombre de Jesucristo, a través de Jesucristo, podemos llegar a Jehová Dios. Por otro camino, por otro nombre, hecho por hombre en esta tierra, no tiene la capacidad para poder llegar a Dios, solamente a través de ¿qué? Al nombre de Jesucristo. Y Él solucionó completamente los problemas del pecado y la maldición del pasado, del presente y del futuro. ¿Y dónde lo hizo eso? ¿Y cuándo hizo? Hizo en la cruz. Juan 19:30 dijo: Señor, te entrego mi espíritu, consumado es. La palabra consumado es acabado, terminado, y Él terminó con todo el poder del Satanás y en la cruz. Entonces debemos tener presente eso. También en Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué quiere decir? No está diciendo por todos, por muchos. Entonces Él derramó su sangre, Él dio su vida. ¿Por qué? Para rescatar, para poder restaurar la imagen de Dios
para poder rescatar y restaurar la imagen, semejanza y el soplo de vida en los hombres. Él quebrantó el poder de Satanás y el enemigo de este mundo. Primero de Juan 3:8 dice, no dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, usted si sigue pecando a pesar de que conozca a Dios, también tiene que tener mucho cuidado, porque va adelante, así peques, hermano, porque el ser humano, somos pecadores por naturaleza, pero vaya usted con su mención y pida perdón a Dios por todo lo que hace el ser humano todos los días. Y eso también, hasta el que está hablando, también peca, ¿no? Es por los seres humanos somos por naturaleza pecadores, pero tenemos un solucionador, una persona que nos lleva al camino de Dios para que tenga Dios misericordia del ser humano y nos perdone todo nuestro pecado cada día. Y eso vamos a tener ese encuentro a través de la oración. Qué bien, misionero. El que practica el pecado es del demonio. Si tú estás en pecado, no eres hijo de Dios, eres hijo del mismo Satanás, ¿ya? Para eso apareció Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Eso que te tiene atado ahí, que te lleva de atrás haciendo lo malo, corrompa, engaña, ¿ya? Para eso vino Jesucristo. Solamente Él puede romper esas cadenas, esas ataduras, para que seas libre y seas hijo de Dios. Qué importante, misionero. Y esto la gente, la palabra es fuerte, la palabra es espada que corta, pero es bueno. Ese para que se sane tu alma que esté enfermo. La siguiente pregunta es, ¿cómo vino Jesucristo? ¿Como Dios o como hombre? Para que la gente entienda, los oyentes entiendan, misionero. ¿Cómo qué vino? Jesucristo vino a esta tierra como Cristo. Jesús es su nombre, pero Él vino como Cristo. Vino como el verdadero sacerdote que solucionó el problema del pecado y de la maldición. ¿Y dónde lo hizo? ¿Cuándo hizo eso? Eso hizo en la cruz. En Juan 19:30 dice, no, consumado es. O sea que Él entregó su vida, Él derramó su sangre, Él recibió todos los azotes que cortaban hasta su hueso, y todo eso Él fue menospreciado, escupido, y todo eso recibió por causa de nosotros, para que pueda restaurar la imagen de Dios y el soplo de vida de Dios en nuestra vida. Y también Él vino como verdadero profeta que quebrantó el poder el verdadero profeta. Él abrió el camino para encontrarse con Dios. Y eso nos habla muy claro Juan 19:30, porque solamente a través de Jesucristo podemos llegar, porque no hay otro nombre que hizo Jesucristo. No murió ni tampoco resucitó. Otro nombre, solamente Jesucristo. Y el que diga que hay muchas organizaciones que ya hay en esta tierra, dice que Jesucristo está ya en esta tierra, pero todo eso es mentira. Para que pueda ser Jesucristo, la persona tiene que haber muerto y resucitado al tercer día. Y todos los demás son engaño de Satanás. Vino como el verdadero rey que quebrantó todo el poder de Satanás. ¿Y qué hizo para los hombres? Todo eso Él hizo y murió por nosotros. Y tenemos que tener muy en cuenta, queridos hermanos, queridos radioaudientes, que tenemos que tener presente Jesucristo en nuestro corazón cada día de nuestra vida. Bueno, Jesucristo, ¿no? Vino como Jesús, siendo Dios, se despojó de todo y vino como hombre, sufrir como hombre por tu pecado, amigo, por tu inmundicia. Ya Él murió por ti, pero sin embargo rechazas a ese hombre que ha hecho todo por ti. Ahora, ¿qué evidencia, misionero, hay en que Jesús es el Cristo? ¿Cuál es la evidencia de que saber que Jesús es el Cristo? Bueno, tiene que haber una evidencia muy clara. Usted, lo que está escuchando, si está aún todavía en un lugar en que dice que Cristo ya vino a esta tierra, entonces tenga presente, hermano, querido radiodiente,
que Jesús murió en la cruz y fue sepultado y resucitado al tercer día. Y eso hizo por nosotros, por sus llamados y por sus escogidos. Y que Cristo murió por nuestro pecado y que fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a qué, a las Escrituras. Eso nos habla muy claro en 1 Corintios 15, de 3 al 5. Porque, ¿qué nos habla acá? Primeramente, os he enseñado los que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. O sea que Jesucristo vino a cumplir todo el plan de Dios a esta tierra para que pueda restaurar la imagen de Dios. Él se despojó de todo su poder porque hizo por nosotros. Él vino como hombre a esta tierra, ¿no?, para que pueda restaurar la imagen de Dios y el soplo de vida de Dios de cada ser humano. Jesús es el Hijo de Dios, tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y Él dice que cuando nosotros llevamos su palabra, cuando cumplimos el mandato celestial que nos habla, id a ser discípulo en los rincones de la tierra, Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días. ¿Qué quiere decir? Es, en otras palabras, que Jesucristo, que ha recibido de Dios en el horario y en tiempo de Dios, no perderá salvación. Así sea con las justas, pero entrará al reino de los cielos, pero será salvo. Pero los que somos escogidos, somos las personas que vamos a llevar al Evangelio a los rincones de la tierra. Y como muchos personajes de la iglesia, cuando llegó esa gracia de Dios, esa gracia es irresistible para el ser humano. Va a cambiar toda su vida para que pueda llevar el Evangelio. Incluso Dios utiliza al más vil y al más ignorante, porque Él lo desea así, ¿no? Y también el Señor Jesucristo está sentado en la diestra de Dios y está junto con su Hijo de Dios que recibió la salvación, con los hijos de Dios que recibió la salvación y obra en ellos. ¿Qué nos dice ahí? Que nosotros, lo que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, el día que nos vamos de esta tierra, vamos a estar conjuntamente con Jesús en la diestra del Padre. Todo eso está escrito en la Biblia. Entonces las personas que no han tenido encuentro con Dios en esta tierra, en vida, mientras respira, ellos irán al reino